Hola, soy el doctor Memo Cooper y esto es el programa Diversión con Análisis, en donde el día de hoy veremos el teorema del punto fijo del Banach, una aplicación para resolver la ecuación integral de Volterra. Hola, soy Guillermo Suárez y el día de hoy voy a dar una explicación un poco más detallada de la demostración del libro de Mónica Clapp en donde se utiliza el teorema de punto fijo de Banach para resolver la ecuación de Volterra de segundo tipo. La ecuación de Volterra es una ecuación integral de la siguiente forma, donde K es una función de AB cruz AB a los reales y G es una función de AB a los reales. Ambas son funciones continuas y además tenemos el coeficiente de lambda, que es un número real. Decimos que la ecuación de Volterra es de primer tipo si el coeficiente lambda es igual a 0 y de segundo tipo si lambda es distinto de 0. El teorema de punto fijo de Banach puede ser usado si tenemos una ecuación de Volterra de segundo tipo. Este teorema podemos utilizar el teorema de punto fijo de Banach, ya que si pensamos en las soluciones f de la ecuación como puntos fijos de alguna función phi que vaya del espacio de funciones continuas de AB a sí mismo, por ser puntos fijos para esos valores de lambda, la ecuación integral tendrá soluciones únicas. Siguiendo esta idea, definimos para toda f en el espacio de funciones continuas de a, b a los reales, la función bf que va igual del espacio de a, b a los reales, dada por bf de x igual a la parte integral de la ecuación integral de Volterra. Teniendo la ecuación integral de Volterra reducida a lambda f menos bf igual a g. Ahora, hay que ver que la función bf efectivamente sea parte de las funciones continuas de a, b a los reales. Para esto, primero veamos un caso sencillo. Si k es igual a 0 y f es igual a 0, entonces bf va a ser igual a 0 y por lo tanto bf va a ser una función continua de a, b a los reales. Ahora, el caso menos sencillo es si k es distinto de 0 y f es distinto de 0, como el espacio de funciones continuas de a, b cruz a, b es compacto, implica que la función k es Lipschitz y por lo tanto, como es Lipschitz, también es uniformemente continua. Como es uniformemente continua, podemos decir que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si la distancia entre dos puntos, en este caso x1, y1 y x2, y2, es menor que delta, entonces la distancia entre las funciones k de x1, y1 y k de x2, y2 será menor que epsilon. En este caso vamos a cambiar un poco la epsilon para que sea de más ayuda. Y la dividiremos entre 2 veces b menos a por la norma infinito de f. Esto no hace que la epsilon sea menor que 0, siempre va a seguir siendo mayor que 0 y nos va a ayudar después en nuestra demostración. Ahora, si tomamos la distancia entre x1 y x2 menor que el mínimo entre delta y epsilon entre 2 veces la norma infinito de acá por la norma infinito de f, y si x1 es menor que x2 sin pérdida de generalidad, simplemente para ordenarlos, tenemos que la distancia entre bf de x1 y bf de x2 va a ser igual que la distancia entre la integral de ax1 y la integral de ax2 de k de x1 o k de x2 por f de y. Esto va a ser menor que si pasamos los valores absolutos adentro de las integrales. Y aunque puse en el video teorema del valor medio de integrales, en realidad es por propiedades de la norma de funciones continuas.
Solo que me confundí cuando lo estaba escribiendo en el pizarrón. Pero es por propiedades de la norma. Podemos ver que nos salen varios términos que, que son parecidos a algunos términos que ya teníamos, como por ejemplo la epsilon que escogimos o la distancia de x1 y x2, ¿no? Eh, una vez tomando esto, podemos cambiar algunos de estos términos, ya que sabemos que son precisamente menores, y al cambiar estos términos se nos va a cancelar. Luego, x1 menos a va a ser va a ser menor que b menos a, precisamente porque x1 está en AB. Entonces, x1 menos a entre b menos a va a ser menor que 1. Y por lo tanto, la distancia entre bf de x1 y bf de x2 va a ser menor que epsilon medios más epsilon medios, lo cual nos da simplemente epsilon. Con esto probamos que la función bf está en el espacio de funciones continuas que van de a b a los reales. Ahora, como bf está en este espacio, lambda es distinto de 0 y g igual está en este espacio, podemos definir la función phi de lambda del espacio de funciones continuas de a, b al espacio de funciones continuas de a, b, dada por phi de lambda de f igual a 1 entre lambda por bf más g. Esto es recordando que podemos escribir la ecuación de Volterra como bf más g entre lambda es igual a f. Ahora, antes de explicar cómo puede usarse el teorema de punto fijo de Banach, necesitamos encontrar un resultado que será importante para nuestra demostración y que la hará muchísimo más fácil. Este resultado es que phi de lambda para toda k en n, phi de lambda evaluado en f1 elevado a la késima potencia menos phi de lambda evaluado en f2 evaluado a la késima potencia es menor o igual que lambda, que justo aquí me equivoqué igual al escribir, pero después lo corrijo. El valor absoluto de lambda a la menos 1 por la norma infinito de k por x menos a, todo eso a la k entre k factorial. Y lo podemos probar por inducción, ya que pues es simplemente para números naturales, ¿no? Veamos que se cumple para k igual a 1. Para k igual a 1, la función phi de lambda evaluada en f1 menos phi de lambda evaluada en f2 va a ser igual a 1 entre lambda bf1 más g menos 1 entre lambda bf2 más g. Esto es menor que 1 entre lambda bf1 más g menos bf2. Bueno, en realidad en este caso era menor o igual porque g puede ser también 0. Pero puse menor porque me equivoqué. Esto es igual a 1 entre lambda por el valor absoluto de la integral de k de xy por f1 de y menos f2 de y con respecto de y. Y esto es menor o igual que si metemos el valor absoluto a la integral. Luego, precisamente por propiedades de norma, no por teorema de valor medio de integrales, que fue el principal error cuando estaba escribiendo esto, pero que ya me di cuenta que no es. Esto es menor que 1 entre lambda por la norma infinito de k por x menos a por la norma infinito de f1 menos f2. Ya que tenemos esto, está precisamente probado lo que queríamos demostrar, que se cumple para n igual a 1, y supongamos que se cumple para k menos 1. Suponiendo que se cumple para k menos 1, hay que ver el caso para k. La función phi de lambda a la késima potencia evaluada en f1
menos la función phi de lambda a la késima potencia evaluada en f2 es menor o igual que 1 entre lambda por la integral del valor absoluto de k de xy por el valor absoluto de phi de lambda a la k menos 1 potencia evaluada en f1 de y menos phi de lambda a la k menos 1 potencia evaluada en f2 de y. Esto, por propiedades de la norma, es menor o igual que la norma infinito de k entre el valor absoluto de lambda por la integral de desde a hasta x del valor absoluto de lambda a la k menos 1 evaluada en f1 de y menos la phi de lambda evaluada a la phi de lambda a la k menos 1 potencia evaluado en f2 de y con respecto de y. Como sabemos que se cumple dicha propiedad para k menos 1, entonces podemos sacar de la integral la norma infinito de k a la k menos 1 potencia, el valor absoluto de lambda a la menos k menos 1, que sería menos k más 1, y la norma infinito de f1 menos f2, teniendo simplemente una integral que es fácil de evaluar. Una vez que evaluamos la integral y cancelamos algunos términos, nos queda que la distancia que estamos buscando es precisamente la menor o igual que la igualdad propuesta en un principio, que es justo lo que queríamos demostrar. Entonces, por inducción, la distancia de la késima potencia de la función phi de lambda evaluada en f1 menos phi de lambda evaluada en f2 es menor o igual que todo eso. Y ya teniendo este resultado, podemos buscar una k0 en los números naturales tal que tal que lambda a la menos 1 por la norma infinito de k por x menos a, todo eso elevado a la k entre k factorial sea menor que 1. Y por lo tanto, la distancia entre phi de lambda a la k menos evaluada en f1 menos phi de lambda a la k evaluada en f2 va a ser menor o igual que la norma infinito de f1 menos f2. Y por el teorema del punto fijo de Banach, phi de lambda tiene un único punto fijo. Y por lo tanto, la ecuación de Volterra tiene una única solución. Además, como está explicado en el libro de Mónica Clapp, podemos ver fácilmente que las soluciones de la ecuación son triviales. Lo único que me queda decir finalmente sobre esta demostración es que es una demostración bastante bonita y bastante simple, donde se utilizan dos propiedades para llegar a algo muy concreto que nos ayuda a demostrar que esta solución que esta ecuación tiene soluciones únicas. Y no solo eso, una vez que sabemos que las soluciones son únicas, podemos encontrar una solución trivial y utilizar dicha solución trivial como la única solución, lo cual es algo pues bastante simple considerando lo complicada que puede llegar a ser una ecuación de este estilo. Y antes de terminar, me gustaría pedir perdón por haber cometido ciertos errores a la hora de escribir en el pizarrón. Yo tomé las fotos y luego me di cuenta de que me había equivocado, entonces en algunos lo pude arreglar en la siguiente foto, en algunos no lo pude arreglar, pero me di cuenta justo después de haber tomado todas las fotos de que lo que había escrito estaba mal y pues lo corregí afortunadamente en mi grabación de audio. Al final la demostración creo yo que la pude explicar de manera correcta, espero se pueda haber explicado de manera correcta, que
se vea que sí le entendía el tema y, y pues nada, sí, me gustó mucho esta aplicación del teorema de punto fijo de Banach y me gustó pues la simplicidad con la que se ve que una ecuación que se ve tan complicada puede ser tan fácil y trivial de resolver y además de saber que esa es su única solución.